Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. Volvemos, amigos televidentes, les recordamos que estamos en un panel analizando los logros y desafíos de la Revolución Ciudadana. Son 7 años donde ya podemos evaluar más que resultados y tangibilizar esos resultados, qué tan cercanos están a la ciudadanía. Y por cierto, cuáles son también los desafíos que tiene el gobierno hasta el 2017, donde termina el periodo gubernamental para el que fue electo. Marcela, en el bloque anterior se armó un debate, un análisis apasionado sobre la pregunta que le hicimos a los señores ministros, es ¿qué hace falta para dar ese siguiente paso y hacer realidad la matriz productiva? El señor ministro, el coordinador de la producción, estaba muy interesado en intervenir, así que le damos la palabra. Les recordamos, señores, que tenemos 25 minutos en todo este bloque. Y le decíamos que nos deben la respuesta. ¿Están dadas las condiciones, decían ustedes? ¿Qué falta entonces para dar ese gran salto que el Ecuador espera? Mira, lo que yo siempre he creído es que el Código de la Producción por sí solo no te va a cambiar la matriz productiva. Es una herramienta importante, pero al igual que un acuerdo ministerial o por decreto ejecutivo, tú no cambias una matriz productiva. Aquí, lamentablemente, nuestro sector empresarial, no digo todo, pero una buena parte de aquello, estaba muy cómodo con lo que ya había hecho, es decir, ya se montó su empresa, ya le generaba utilidades y estaba tranquilo con esto. Pero todavía nosotros le llevamos ya a un punto en donde tiene que ponerse la camiseta del país, pues estamos hablando de temas de no salida de divisas, mayor productividad, mayor generación de empleo. Entonces, ¿a quién le iba a interesar? Ya si es que esa empresa está bien, montarse una nueva línea de producción, generar empleo de calidad, endeudarse en una nueva línea de negocios. Es ahí cuando viene el poder de regulación del Estado, donde interviene y como así lo estamos llevando adelante, en donde por primera vez les hacemos un remesón, digamos, en las estructuras, y en donde hoy nos hemos sentado con decenas y probablemente van a ser centenas de empresarios para verificar cómo se están produciendo cada uno de los productos en conjunto con el MIPRE, con todos los que estamos acá presentes, y en donde estamos seguros, porque además ya estamos firmando convenios de inversión, de producción con requisitos de desempeño, aumentando el valor agregado de los productos que están haciendo acá, en diferentes tipos de productos, no solamente los primarios que se les agrega valor, sino incluso tecnológicos, como lo que se había hablado de las memorias, que tranquilamente lo puede explicar Byron, ya tecnológicas para computadoras, celulares, televisores, etcétera. Sino que, bueno, también hay que ser un poquito justos, eso sí. O sea, existen, por ejemplo, empresas que ya invirtieron en el país 130 millones de dólares, por ejemplo, solamente para el reciclaje de cartón y poder vender aquí, hacer aquí el cartón, que nos ha permitido bajar en un 20% las importaciones, eso equivale a 60 millones de dólares anuales. Perfecto, pero tiene que ser multiplicado por 1000. No nos podemos quedar en empresas en que las contemos, que hayan hecho bien las cosas contadas con el dedo de la mano. ¿Está en el cambio de la mentalidad de los empresarios entonces o en la falta de condiciones? Yo creo que mucho ha sido la pasividad que se ha tenido, porque finalmente las reglas se han venido dando en el camino, y creo que las condiciones están e insisto, vamos hacia ese cambio de la matriz productiva, porque así lo estamos exigiendo como gobierno también. ¿Pasividad que se ha tenido y paciencia del otro lado, le pregunto? No, porque antes no existían las condiciones como te lo había mencionado. Hoy es el mejor momento para hacerlo. Creo que si los empresarios hubieran dado la pauta de inicio, lo hubieran podido hacer. Más rápido, dice usted. Más rápido todavía, pero creo que ahora es el mejor momento de trabajar juntos entre el sector público y el Ejemplos sector concretos. privado. El presidente de la República decía en su enlace último, estamos viendo un despertar del Ecuador. Así es. Por ejemplo, en el caso, el ejemplo que presentó el presidente de la República, la empresa Tarpu, ¿no? Con una inversión que va a llegar a los 12 millones de dólares, tenemos posiblemente la segunda planta de Latinoamérica, la mejor en tecnología, ¿sí? Vamos a producir circuitos integrados ahí, o sea, circuitos o tarjetas que pueden ser utilizadas en televisores, radios, celulares, controles remotos, todo equipo que tenga una tarjeta, ¿no? La importación en estos 3 componentes, televisores, celulares y radios, son 640 millones de dólares más o menos. El costo de la tarjeta en este tipo de bienes está en el orden del 15 al 20%. De otra parte, nosotros podemos producir el software que va dentro del microchip y eso elevaría el costo al 60%. O sea, ¿podemos o estamos produciendo? No, estamos produciendo. Es la gran el presidente línea de mostró la primera tarjeta ya hecha en el Ecuador.
O sea, ya está montada la planta y estamos produciendo eso. ¿Qué va a permitir eso? Dar realmente el salto, ¿no?, tecnológico en toda la parte electrónica. Vamos a dar un salto enorme. Ese sería un ejemplo, por ejemplo, rápido. Otro, fibra óptica. Se puso la primera piedra de la planta de fibra óptica. El Ecuador va a ser productor de fibra óptica y vamos a exportar a la región, ¿no es cierto? Tenemos otros ejemplos. El simple de las papas, ¿no?, que ya se había tratado. Hemos logrado ya con el sector que ellos consuman la papa nacional y empiecen a desarrollar las variedades que ellos necesitan para poder sustituir todo eso. Entonces, un poco es exactamente, todo toma tiempo, pero a la final el sector industrial lo está haciendo. Con el sector metal mecánico, que las importaciones son 7.500 millones de dólares, hemos articulado, utilizando la capacidad instalada local de las empresas, que está subutilizada, para reemplazar y sustituir las importaciones. Es un proyecto de 400 millones de dólares que el sector metal mecánico se ha comprometido para este año. Entonces son cosas concretas que las estamos desarrollando Sustituir las importaciones, decía, y en eso, ministro, le pregunto, ¿cómo hacer precisamente para aquello? Para importar menos y exportar más, teniendo en cuenta el déficit comercial actual de 1.000 millones. A ver, varias cosas. Primero, creo que es importante también tener una idea de perspectiva de cuánto tiempo se toma un país en cambio de matriz productiva. A Inglaterra le tomó 2 siglos. A Japón le tomó entre 70 y 90 años. A Corea, que es la experiencia ganadora en el mundo, a los países asiáticos que lo hicieron lo más rápido posible, le tomó 3 décadas. Entonces hay que entender que este es un proceso que no inicia de la noche a la mañana y consigue todas las respuestas, sino que requiere un poco de paciencia en términos del trabajo que hay que hacer y que hay que hacerlo de manera sostenida. Ecuador no tiene 2 siglos, no tiene 70 años, no tiene 3 décadas, vamos a ir mucho más rápido. ¿Cómo? Es esencial entender que hay cosas que todavía tenemos que sobre las que tenemos que sentar bases para que esto avance. Ejemplo 1, crédito. Usted sabe que en este momento para el sistema financiero nacional es mucho más fácil y mucho más rentable dar un crédito de consumo o un crédito para importar algo desde afuera a 90 días que dar un crédito productivo a 3 años. ¿Por qué? Porque así se hizo la regulación. Una de las cosas que vamos a hacer en los siguientes meses es mandar una nueva normativa que cambia, por ejemplo, toda la normativa bancaria en el Ecuador. Se refiere al Código Monetario Financiero. El Código Monetario Financiero. Una segunda cosa, insumos. ¿Cómo podemos pedirle al aparato productivo que lleve adelante una nueva producción si no tiene los insumos adecuados? Para eso industrias básicas, para eso la siderúrgica, para eso toda la inversión que tenemos que realizar en estos años para que tengan los insumos. Para eso hay cambio de matriz energética, para garantizar que tengan la energía que es básica para el crecimiento y la producción. Garantizarles mercado, garantizarles protección. Para eso la agenda regulatoria, lo que está haciendo Semplades, producción, industrias, que es esencial. El establecer unas regulaciones mínimas, primero, para que no importen cualquier tontería, importen cosas con calidad, pero aparte de eso, que le permita dar un espacio al aparato productivo privado nacional. Señor ministro, permítame hacerle una pregunta para que usted pueda explicar este tema, ya que usted introdujo el tema del Código Monetario Financiero. No lo menciona con nombre y apellido, pero prácticamente indica que es esto. Dice, el sistema financiero nacional estaba orientado, porque las regulaciones eran así, a orientar los recursos financieros prácticamente al tema de consumo, al tema de servicio, y evidentemente las cifras están ahí dentro de la estructura de producción del país. Ahora bien, eso significaría entonces que el sistema financiero nacional va a tener rangos, cupos para otorgar los créditos a los distintos sectores de la producción. La idea es que tenemos que generar incentivos y desincentivos. Esa es la magia de la política pública. Nosotros tenemos que hacer más atractivo que el sistema financiero se mueva hacia los sectores que queremos que trabaje y menos atractivo que se mueva hacia donde no queremos. ¿Y cuáles son esos sectores? ¿Siguen imponiendo reglas también, por ejemplo? Es esencial ponerle reglas al aparato financiero. Un banco no es igual a una mecánica. Si una mecánica quiebra, pierde su dinero el dueño de la mecánica, los trabajadores de la mecánica. Un banco se va llamando a los depositantes. Y aquí quisiera mostrarles algo en gráfico que me parece que es muy decidor de qué es lo que le ha pasado al mundo. Tal vez en pantalla podemos ver algo que en algún momento mostramos, y es que este grafiquito de aquí. En línea azul ustedes van a ver los países en crisis bancaria. ¿Sí se dan cuenta cómo en las últimas décadas hemos vivido prácticamente en crisis bancarias en el mundo? Ya. Y en linita roja, la libertad del capital. Cuando dejamos que el capital haga lo que quiera. Y se dan cuenta que las dos van muy relacionadas, ¿no es cierto? A más libertad del capital, cuando permitimos que el capital haga lo que quiera sin ponerle reglas, automáticamente la receta de una crisis bancaria.
No lo digo yo, lo dice el National Bureau of Economic Research. Permítame interpretar entonces, para usted, señor ministro, y para el gobierno de la Revolución Ciudadana, la banca o el sistema financiero nacional termina siendo un utilitario del desarrollo, más no el actor principal del desarrollo. Tenemos que lograr que la banca trabaje para la sociedad, no la sociedad para la banca. Ok, creo que este tema lo hemos evacuado. ¿Podemos pasar a otros temas? Usted quería mencionar algo, ¿no? Sí, primero lo que la ciudadanía ve en la pantalla es un programa de logros y desafíos y queda clarísimo que la transformación de la matriz productiva es un desafío. Es el desafío y como decía Richard, es el momento. Cuando hace 20 décadas se planteaban los procesos de industrialización en América Latina, había una pregunta, ¿qué falta? Que es la que usted hacía, Marcela. Y creo que aquí lo que también falta es el actor, cuál es el sujeto protagónico de ese cambio, que seguramente está en el sector empresarial. Y hay que buscarlo adecuadamente, hay que darle los incentivos adecuados, las protecciones debidas, ¿no es cierto?, e impulsarlo para que haga esto. Nosotros entendemos la transformación productiva como una nueva forma de producir y una nueva forma de consumir. Respecto a la nueva forma de producir, ¿qué estamos pensando? Una economía agregadora de valor. La dolarización nos hizo una economía de importadores y de intermediarios, cuando en realidad debemos ser una economía de productores que genere valor agregado, que genere pleno empleo. A eso vamos. Nosotros no vamos a ir ni al bobo proteccionismo ni al bobo aperturismo. En ese sentido, las medidas técnicas que hemos puesto en las últimas semanas, ¿cierto?, apuntan claramente, primero, a controlar la calidad de las importaciones que tenemos. Algunos sectores dicen a frenar importaciones. No, primero a verificar la calidad de esas importaciones. Segundo, si nos ayudan a mejorar nuestra balanza comercial, bienvenido. Pero tercero, es un gran mensaje para decir, en el Ecuador, los empresarios que quieran producir van a tener del Estado las protecciones para ellos, no sin nada a cambio, con metas y requisitos de desempeño, poniéndoles metas de productividad, de empleo, digamos, de condiciones económicas. O sea, no podemos discutir que estamos en un proceso, eso es evidente, estamos en un proceso y el cambio de la matriz productiva no es de la noche a la mañana, no hay crecimientos verticales, los crecimientos pueden alcanzar una especie, un horizonte de progresión geométrica, es verdad, pero para poder alcanzar también ese desarrollo, el tema comercial es fundamental, me refiero al comercio internacional, nuestras exportaciones tienen que ser mucho más apetecibles en el exterior, tienen que ser competitivas, tienen que ser de calidad en términos de precio, en términos de calidad de sus productos y también en términos de precio atractivas. En ese sentido, se han determinado un plan B, porque estamos hablando de logros y desafíos, en caso de que no se llegue a suscribir un acuerdo con la Unión Europea, acuerdo comercial para el desarrollo, dejando en claro que no es un tratado de libre comercio. Estamos sentados a la mesa para encontrar eso y encontrar mercados y colocar nuestros productos es una responsabilidad fundamental nuestra, siempre y cuando no hipotequemos el modelo de desarrollo que el pueblo ecuatoriano ha aprobado en las urnas, ha aprobado en su plan de desarrollo. Si eso no está en juego, vamos adelante. Si eso está en juego, nosotros no privilegiaremos mercancías, digamos, por el bienestar de nuestra gente. Solo voy rapidito a dos elementos que quería yo señalar ahí. El sujeto productivo debe mostrarse, debemos escuchar la voz de los empresarios que quieren a este país, que se ponen la camiseta y van adelante. Si seguimos escuchando como representantes, por ejemplo, a Blasco Peñarrera Solá, que lo escuché ayer, donde lo que él cree, ¿no es cierto?, es que, esencializa el problema de las importaciones en el país, me parece que estamos complicados. Y un último elemento, también la ciudadanía, porque esto también es de consumir mejor, privilegiar lo nuestro, hacer un consumo no dilipendioso, digamos, avanzar todos de manera sinérgica al mismo propósito. Pero le pregunto, la condición, y para todos, la condición sería entonces que se sumen a este proceso, por ejemplo, la empresa privada, siempre y cuando se adscriban al Plan Nacional del Buen Vivir, es decir, con ciertos condicionamientos. Yo creo que no tiene alternativa, sí o sí vamos a eso. Mira, así como existía la comodidad de sacarla... Pero es que le pueden decir que no hay libertad si es que no hay alternativa y se impone cierta Para eso lógica. tiene las herramientas reguladoras del Estado. O sea, no es lo mismo la gran chequera, que las facilidades de importar un producto y poner en la percha, que ya dedicarse a ser país, haciendo producción acá, como sí existe en el país. ¿No? Tenemos, por ejemplo, en Cuenca tenemos la línea blanca, cerámicas, empresas que se nota que han hecho un gran trabajo y que tiene un gran valor agregado la producción que se genera allá. Pero insisto, eso hay que multiplicarlo por 1000, eso no es suficiente. El tema regulatorio es tremendamente importante. Y cuando nosotros nos dicen, hay un par de fanáticos por ahí que yo he visto que se quejan de la libertad de no usar cinturón de seguridad y del semáforo, o sea, por Dios. Tenemos que garantizar regulación para que la economía tenga los incentivos adecuados. Tenemos que privilegiar dentro de la sociedad el comportamiento adecuado, por ejemplo, becas, jóvenes que se esfuerzan, beca, pero también tenemos que penalizar los comportamientos inadecuados. Cuando tenemos a alguien que está haciéndole daño al país, daño al Ecuador, como resultado de destruir capacidades, destruir potencialidad dentro del Ecuador, tenemos que penalizar ese comportamiento. Patricio, solo un tema, el ejemplo de la desregulación.
es la crisis financiera monetaria del año 99. Ahí Creo que se nos mostraba en el gráfico, ¿no? recuerden ustedes la ley del 94, que la derecha aprobó con bombos y platillos. Hablaba de la desregulación. Esa desregulación nos generó la crisis económica más profunda del país. No voy a discutir, porque por una sencilla razón, el mejor ejemplo es el propio Estados Unidos. O sea, el mejor ejemplo fue el crash financiero de Estados Unidos. Todas las libertades del mundo y el país más poderoso entró en crisis. O sea, hay temas que no se pueden discutir. Más bien prefiero pasar a otro tema, que es el tema de desempleo, subempleo y empleo pleno. Comienzo con cifras. América Latina, tasa de empleo, al 2013 me refiero, 6.3%. Brasil, 5.5%. Perú, 6%. Y Colombia, 10.6%. Evidentemente, Colombia tiene una realidad muy atípica, muy particular. Pero vamos a datos ecuatorianos, señor secretario nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES. A ver, tenemos que la tasa de desempleo ha bajado, la tasa de subempleo ha mejorado y la tasa de empleo pleno también. Pero, sin embargo, al 2013 está ligeramente, me refiero al empleo pleno, está ligeramente inferior a la del 2012. ¿A qué se debe? Tal vez esta es una de las materias donde mejor calificación tenemos. El desempleo 4.1%. Aquí, si la cámara quiere mostrar este gráfico, vemos cómo por primera vez en la historia la tasa de pleno empleo se puso por encima del subempleo, la tasa nacional urbana. Este es otro gráfico que podría mostrarse. Cuando en el gobierno de Maguad, digamos, había un incremento, por ejemplo, de salario, ese solo estaba alcanzando a cubrir el 45% de la canasta básica. Lo que decía Richard al inicio, hoy ese ingreso alcanza el 95% de la canasta básica. 26% de la PEA ecuatoriana estuvo afiliada a la Seguridad Social en el año 2006, 43% ahora. Y eso asociado a los elementos que ya dijimos sobre pobreza y estos temas. Sí hay un tema de subempleo, lo discutimos con los ministros que están presentes en el último gabinete el día sábado en Sucúa. Y hay una preocupación, vamos a hacer los estudios del caso, nos vamos a fijar mucho en ciudades que están generando este problema, vamos a estudiar Ambato, vamos a estudiar Machala, pero fundamentalmente el Guayaquil, porque algo está pasando ahí, no tenemos de momento las respuestas, el presidente ha instruido que vayamos en ese sentido. La población urbana marginal de Guayaquil es una realidad. Sí, pero también hay un problema incluso en el recogimiento de la estadística. Si hoy, en este momento, una persona está trabajando, gana más del básico y trabaja más de 40 horas, pero está insatisfecho con su trabajo y está buscando un trabajo distinto, se considera como subempleado. Y eso nos está generando más o menos entre 7 y 9 puntos de ese indicador. O sea, ¿usted diría que es un problema de categorización también el hecho de que el subempleo se mantenga en un 52%? Porque, según las estadísticas, esto se demuestra que más o menos ha venido equilibrado también en años anteriores. Quizás se ha reducido un poco, pero continúa siendo alto este 52%. Exactamente. ¿Es la categorización entonces también lo que influye? También, yo creo que ahí lo que usted dice es también, porque el problema existe, el problema hay que atacarlo. El cambio de matriz productiva no es para nada, el cambio de matriz productiva tiene que apuntar en dos sentidos, generar pleno empleo y erradicar pobreza. En ese es el sentido que vamos a trabajar pleno empleo. Pero sí está colaborando también este mal registro en el subempleo. El economista Patricio Rivera quiere acotar. Sí, hay un tema importante también que hay que entender detrás de esto. Tal vez, nuevamente, perdón que me ayude tanto. A la cámara adelante, por favor. Miren ustedes esto. Esto es la economía ecuatoriana. Y las economías se mueven en ciclos. Son como olas de mar. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Lo que pasa normalmente es que cuando va subiendo, las actividades económicas van más rápido, mejoran, y cuando va bajando, en cambio, la economía se detiene un poquito. Es normal que ocurra esto, es absolutamente normal en todas las economías del mundo. Ecuador está en este momento en una fase donde estamos en la parte de descenso. La buena noticia es que todas las estadísticas nos dicen que Ecuador, dada la política pública que lleva adelante, va a salir mucho más rápido de esta fase y en este año vamos a darle la vuelta al ciclo. Es decir, vamos a empezar otra vez a acelerarnos como economía. Y eso tiene algunas cosas positivas detrás. Quiere decir que el aparato productivo va a tener una oportunidad interesante, sobre todo en el segundo semestre de este año, que va a permitir generar más empleo. ¿Y a qué obedece esa, de acuerdo al gráfico que usted nos muestra, a qué obedece esa desaceleración? Es normal, todas las economías del mundo se aceleran y se desaceleran. Lo que podemos hacer como macroeconomistas es hacer que la desaceleración sea en un tiempo corto y que salgamos rápido. ¿Pero a qué obedece que en estas circunstancias estemos
atravesando por este momento en particular. Lo que nos quiere decir esto básicamente es que es el reflejo de la estructura mundial económica. En general ustedes van a darse cuenta de que el mundo en general ha tenido una época donde se ha desacelerado. Ecuador, como usted decía, crece al 4,05 el año 2013. Realmente la cifra preliminar parece que es un poco más alta y las buenas noticias se darán oficialmente en su momento. Y ahí la importancia también de considerarnos dentro de la globalización como mercado sin afectar nuestra soberanía. Ahora, el tema de eliminar la pobreza extrema, dijo Pavel Muñoz, y les pregunto a todos ustedes, ¿qué rol va a jugar la economía social y solidaria, como se la denomina en el Ecuador, popular y solidaria, para vencer esa pobreza extrema? Por cierto, porque hasta ahora aparentemente podría interpretarse como enunciados, pero nada práctico en términos de efectos. Solo un temita chiquito ahí de lo que decía Patricio, porque el 4.2 incluso a alguien le podría sonar poco, pero no nos olvidemos que el capitalismo global desde el año 2008 está en una profunda crisis y el Ecuador no ha sido golpeado tanto en ese sentido. Ya muy breve para que podamos interactuar entre el resto de compañeros, yo creo que hay que apuntalar el sistema económico, Carlos, como lo plantea la Constitución. Y ahí me parece que hay un error conceptual cuando a veces consideramos que la economía popular y solidaria es una economía pequeña para pequeños, de pobres para pobres. La economía social y solidaria tiene que ser un principio que debe ese sistema económico. Nuestra Constitución así lo dice. El sistema económico es social y solidario. En este sentido se compone de 3 tipos de economía: la pública, la privada y la popular y solidaria. Así que yo creo que esta al rato suele tener una mirada exclusiva, ¿no? Como, bueno, miremos a ver esta economía. Incluso, ¿no? Y eso termina siendo excluyente, cuando en realidad debería ser un principio que atraviesa el sistema económico. Creo que el cambio de la matriz productiva, de lo que hemos venido conversando en este panel, es clave para la economía popular y solidaria. De hecho, fomenta la asociatividad. Algunos ejemplos que se habían planteado en algunos talleres con el presidente estaban, por ejemplo, que el café. Resulta que tenemos varias empresas chiquitas que hacen café, un buen café cada una de ellas, pero no existe ese potencial de unirlas a todos, sacar un solo producto, ponerle la marca país, fomentar las exportaciones. Y en eso estamos articulando. Existe el Instituto de Economía Popular y Solidaria. Existen casos emblemáticos que así han funcionado, como es el caso de Hilando el Desarrollo, en donde son millones de uniformes que se proveen al sector público a través, y de eso tal vez también nos olvidamos, Patricio, de que uno de los temas de donde hemos logrado generar una fuente de ingresos es el portal de compras públicas, que nos ha ayudado a ahorrar cientos de millones de dólares corrigiendo este tema de la corrupción. Pero quizá el problema radica en lo que decía usted, y es el hecho de que eso está circunscrito en sectores muy pequeños. Y cuando no tiene que ser así. ¿Qué entendemos por muy pequeño? Ejemplo de economía popular y solidaria, cooperativas. El sistema cooperativo del Ecuador maneja 4.000 millones de dólares. Me parece que no es tan pequeño. No es tan pequeño. O sea, lo que quiere decir detrás de esto es que la economía popular y solidaria es un sector donde lo común pesa un poco más que lo individual. Y eso puede darse a diferentes escalas. De hecho, en el sistema financiero nacional, las cooperativas son el ejemplo donde hay una apuesta muy importante del gobierno para llevar adelante este tipo de economía. Perfecto, bueno, se nos ha acabado el tiempo. Me quedé con ganas de hacer una pregunta. Haga la pregunta. ¿Sí la puedo hacer? Hágala, pero que la contesten rápido. Ya, ok. A ver, la inversión pública hemos visto que ha sido tremendamente importante para el país. Pero la inversión pública requiere de recursos y una parte de los recursos está en los gastos de inversión que antes se llamaban necesidades de financiamiento, etcétera, etcétera. Para algunos ya estamos llegando al tope. Si llegamos al 40%, técnicamente no deberíamos endeudarnos. Para otros se nos están cerrando las fuentes de financiamiento. Es decir, ¿en qué estamos utilizando esos recursos por un lado? Y por otro lado es, ¿cuáles van a ser las fuentes de financiamiento del Ecuador, señores? Rapidito. Rápidamente, una parte para que complementen los compañeros. Primero, el Ecuador en este momento tiene un coeficiente deuda-PIB de más o menos el 24-25%. Quiere decir que estamos bastante lejos todavía de los límites que en este momento hay. Segundo, ¿en qué estamos utilizando? La Constitución y la ley son claras. La deuda pública solo se utiliza para proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque es un excelente negocio que yo salga a pedir prestado, como cualquiera de nosotros, al 7% para hacer un proyecto que me da rentabilidad del 23-24%. Eso es lo que estamos haciendo. Pedimos prestado un crédito al 7% para hacer un proyecto hidroeléctrico que solo en el ahorro de combustibles y etcétera me da 24-25%. Entonces, el Ecuador está sentando las bases de un crecimiento mucho más fuerte en el futuro. Gracias a esta estructura. De manera coloquial, en este momento, los gastos que son recurrentes están financiados con ingresos recurrentes.
y los gastos que no son permanentes están financiados con ingresos no permanentes. Si mañana tendríamos que ajustar algo, ajustaríamos nuestras inversiones y mantendríamos adecuadamente funcionando el país. Gracias, señor secretario. Nos podríamos quedar toda la noche aquí conversando sobre el tema, pero el tiempo en televisión. Así es corto, señores ministros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nosotros, Carlos, continuaremos analizando en otra serie de entregas de especiales los logros y desafíos de la Revolución Ciudadana. Ahora hemos hablado de empleo y productividad. En una próxima entrega estaremos analizando el tema de seguridad. Muchísimas gracias por habernos acompañado y una buena noche para todos. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.